pueden ser tanto económico, comercial, por mencionar algunos. Al momento de alcanzar estos objetivos, podríamos decir que la confederación se disuelve. Si esto no sucede, podría convertirse en un Estado federal. La confederación de Estados tiene sus ventajas y desventajas. Entre las ventajas podemos mencionar las siguientes. Los estados que participan en una confederación tienen mayor protección del gobierno frente a conflictos. Existe doble legitimación de las políticas. Hay un doble sistema de gobernabilidad. Las políticas territoriales se encuentran bien diferenciadas. Y entre sus desventajas podemos encontrar los siguientes. No es un Estado. No pueden establecer obligaciones jurídicas a los ciudadanos. No tienen orden jurídico y no pueden ejercer ningún poder directo sobre una nación o sus habitantes. A continuación le dejo la palabra a mi compañero Santos Sacrin. Muchas gracias. Buenas noches, licenciada, compañeros. ¿Podrían confirmarme, por favor, si me escuchan? Sí, compañero. Gracias. A continuación del siguiente tema, pues aquí les quiero hablar un poco sobre el funcionamiento de la confederación, ¿verdad? Ya que nos explicó el compañero anteriormente que es una organización política o una entidad política grande. Una confederación de estados es una forma de organización política en que los estados miembros mantienen una cierta independencia y autonomía política al tiempo que colaboran en toma de decisiones a nivel nacional e internacional. Pero sin embargo, en general se puede decir que una confederación funciona de la siguiente manera, ¿verdad? Vemos que tiene su propia autonomía. Una confederación de estados miembros mantiene su propia soberanía y su propia autonomía, pero podemos decir que cada estado miembro tiene su propio gobierno, tiene su propia constitución y también sus propias leyes. Adicional a eso viene lo que es un gobierno central. El gobierno central nos indica aquí que al final es un ente que se encarga a resolver los asuntos que surgen en los estados miembros. Claramente nos dice que la función del gobierno central es el ente que se encarga de resolver los asuntos que surgen en cada estado, ¿verdad? Y como nos mencionó el compañero anterior, las ventajas que había al estar en una confederación y las desventajas. Puedo darles algunos ejemplos de las confederaciones en la historia o en la actualidad. Y viene lo que es la Confederación de los Estados Unidos de América. Existió en el 1781 al 1789, antes de la creación de los Estados Unidos y la formación federal de cada estado. Tenían su propia autonomía, como bien nos dice que cada estado tiene su propia autonomía y soberanía. Pero aquí compartían responsabilidades como la defensa y la política exterior. También viene lo que es la Confederación Alemana del Norte. Vemos que aquí existió desde el 1867 hasta el 1871. Antes de la unificación de Alemania, estaba liderada por Prusia y tenía como objetivo de coordinar la política y la defensa de los estados miembros. Prusia fue un estado del mar Báltico entre Pomerania, Polonia y Lituania. Bueno, existió a finales de la Edad Media. Y también viene lo que es la Confederación Suiza. La Confederación Suiza existió desde el 1291. Fue compuesto por 26 cantones que tenían su propia autonomía y que se unen para tomar decisiones en asuntos que conciernen a todos. Vemos que también aquí, como la política exterior y la defensa y la moneda. Y por último, tengo la Unión Africana. La Unión Africana se dio en el 2002.
Esto fue creado pues, en el 2002 para promover la integración y el desarrollo en el continente africano. Y cada Estado miembro, como siempre vemos que cada Estado miembro de una confederación tenía su propia autonomía y soberanía. Esto es todo. Gracias. Ya terminamos, licenciada. Jóvenes, no perdamos tiempo, continuemos con el siguiente grupo. Buenas tardes, compañeros. Soy Álvaro Martínez, el representante del grupo 15, lo cual nos tocó en la ONU. Nuestros expositores serán Erwin Alfredo Canac, Ivana Zarate Roca, y nuestro encargado de las diapositivas fue Byron René Galindo Martínez. Esperamos sea de su agrado y que presten atención. Gracias. Buenas noches, compañeros. A nuestro grupo nos tocó hablar. Bueno, primero quiero saber si me escuchan bien. Sí. Sí, ok. Sí, compañera. Ok, gracias. Pues a nuestro grupo nos tocó hablar sobre la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Empezando, quiero hacerles una pequeña pregunta. ¿Ustedes saben más o menos cuántas personas murieron en la Segunda Guerra Mundial? ¿Alguien sabe alguna cantidad? ¿Tienen alguna idea? ¿No? No. ¿No? Ok. Pues estaba investigando y la verdad sí me impactó bastante el dato y me apareció esto de 40 millones de civiles y 20 millones de soldados. Cuando yo leí esta cifra me quedé como, wow, ¿cómo es que una guerra puede llegar a causar no solo en el tema de territorio, poder, economía y todo eso, sino también en muertes de muchas personas? Y aquí solo podemos ver lo que todo esto de temas a nivel mundial ha dejado solo muerte y zozobra. Y entonces aquí es donde nace la necesidad de evitar tipos de sucesos mundiales. Y entonces aquí es donde se forma esta Organización de Naciones Unidas. Pero quiero iniciar con esta semilla. ¿Cómo es que empezó esto? Y todo empezó con la Primera Guerra Mundial, que la semilla lo que fue llamado Sociedad de Naciones, que digamos que fue como el inicio de las Naciones Unidas, solo que fracasó. Y ahora les voy a contar la historia. En 1917 el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, se unió al tema de lo de la Primera Guerra Mundial para apoyar en todo eso y ver cómo estaba sucediendo, y él propuso la idea de que varios países se unieran en sí para poder resolver estos temas mundiales y poder evitar otra guerra o otros temas que estaban destruyendo, que estaban causando muerte, y quería crear tratados y convenios y muchos temas entre otros países para poder mejorar esta situación, junto al Tratado de Versalles en 1919. Entonces, se unieron varios países, incluyendo 37 países, y poco a poco se fueron uniendo más. Al darse los años y los sucesos entre problemas que todavía seguían a nivel mundial, se vio el fracaso, el desvanecimiento, aunque no se podían resolver estos temas. Seguían sucediendo muertes, seguían sucediendo cosas que esta sociedad de naciones se les salía de las manos. Lo único que ellos pudieron cubrir, los problemas menores, fue uno, por ejemplo, de África y de Asia, que sucedieron algunos temas que ellos pudieron resolver, pero en potencias como Francia y Japón, ellos ya no dejaron que se metieran en esto. Entonces, estos tratados y todo lo que se quería llevar para que esto no sucediera, se desvaneció, no fue escuchado. Todo lo que se quería llevar diplomáticamente, después surgió el fracaso de la falta de legitimidad para poder resolver estos problemas, y
se dio totalmente el fracaso viendo lo de la Segunda Guerra Mundial, y ahí se dieron cuenta que se les había salido de las manos y que la primera idea de sociedad de naciones no se podía llevar a cabo. Entonces, en 1945, que es cuando surge lo de la Segunda Guerra Mundial, aquí ya al tomar esta primera idea de sociedad de naciones, yo me imagino como que ellos dijeron, ok, no nos funcionó, tuvimos una idea principal sobre cómo podemos mejorar a nivel mundial y qué podemos promover, qué podemos proponer para que esto mejore. Surge la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Entonces aquí ya se forman tratados que son leyes o acuerdos internacionales sobre los derechos humanos, para que estos se puedan cumplir y estos derechos hacia los que están sufriendo allá afuera, para resolver esos problemas climáticos como extorsiones, como muchas cosas que suceden en el terrorismo, ellos podían llevar a cabo. Entonces, surgen también 3 principios básicos. El número 1 es la igualdad. ¿Esto qué significa? Que cada país que esté de acuerdo, que quiera formar parte de esta organización, queda como igualdad. Esto significa que cada país tiene derecho a voto para que lo que se proponga se pueda llevar a cabo. Como segundo punto tenemos el de no injerencia, que ningún país puede influir sobre la soberanía o sobre las decisiones de este país. O sea, cada quien, digámoslo así, cada país toma sus decisiones, cada país decide lo que va a hacer sin que ningún otro pueda interponerse para no generar conflictos como lo que sucedía anteriormente. Y como tercer punto tenemos el no al uso de la violencia. Esto quiere decir que ningún país puede utilizar la violencia contra otro país, a menos que sea en defensa propia. Como que le declaren la guerra, como que suceda algún caso, para que este mismo pueda decir, bueno, aquí yo ya intervengo. Entonces, estos son acuerdos que hacen en la ONU, que son los 3 principios básicos. También les quiero platicar de algunos órganos de la ONU, y como principales podría mencionar la Asamblea General, que está representado por 193 países, que tienen que ver con todo el tema de la igualdad, y estos mismos se reúnen una vez al año, y casi siempre estas reuniones suelen durar una semana para poder platicar todos esos temas que a nivel mundial están sucediendo, como el tema, como lo climático, la aprobación de presupuestos a nivel mundial, que tiene que ver con todo lo de la economía, incorporaciones y principales resoluciones. Y existe una agenda que es parte de la Secretaría General. Y aquí pues todos participan con el voto para poder estar de acuerdo o no. También tenemos el Consejo de Seguridad, que es el órgano, se podría decir, más importante o el órgano más efectivo, que se encarga de decidir las sanciones, intervenciones militares si llegara a subir un suceso bastante grande o, por ejemplo, otra guerra. También aprobar la violencia si es que en algún caso esto llegara a suceder, y llevar sus respectivas sanciones. Lo conforman 15 países, que dentro de ellos están 5 permanentes que mi compañero les va a hablar, que son las potencias que están unidas, que aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, que pude entender que gracias a estas potencias muchas cosas se han podido dar a cabo, porque pues dependen de muchos temas económicos, de mucho tema global que ellos deciden, que tienen el derecho a veto, que pues mi compañero va a tocar mucho ese tema. Y también están los 10 rotativos, que cambian cada 2 años, que estos tienen que ver que también con el tema de las decisiones. Y también tenemos el Consejo Económico y Social, que está constituido por 54 miembros que cambian cada 3 años, agencias de la ONU, que
Corte de Justicia, que es el famoso tribunal, y también tenemos las agencias de la ONU, que es como UNICEF, UNESCO, OMS, ACNUR y hasta la Universidad de Naciones Unidas. Ok, mi compañero proseguirá. Gracias. Buenas noches, gracias por la oportunidad. Continúo con el tema de la Organización de las Naciones Unidas. Existen varios, bueno, hay un planteamiento, o mejor dicho, un cuestionamiento sobre qué ha hecho la ONU en el mundo. Ivana nos mencionaba que cada año, pues, realizan una sesión que dura horas o incluso semanas, donde no importa la ideología de cada uno de los representantes de cada país, los considerados más poderosos de cada país, que en este caso son los presidentes, ¿verdad? Todos tienen la oportunidad de exponer ahí lo que ellos consideran y piensan que es correcto según la ideología que manejan y según las necesidades de su país. Como lo indiqué, no importando si es de derecha, de izquierda, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, en las Naciones Unidas podemos ver desde la intervención de Joe Biden hasta la de Nicolás Maduro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque cada uno de esos países integran las Naciones Unidas. Y a partir de ahí, viendo estas participaciones de estos presidentes de cada país, surge el cuestionamiento: ¿qué tanto ha hecho la ONU para el mundo o con el mundo? Creo que este cuestionamiento queda al aire. Lo que nos corresponde es dar la información y ya cada quien pues saca sus conclusiones. Hasta hoy, desde 1945 hasta hoy, la Organización de las Naciones Unidas ha hecho 70 contribuciones al mundo. Claro, me gustaría exponerles cada uno de ellos en este momento, pero el factor tiempo no lo permite. Entonces, les voy a mencionar los 8 enfoques en los que se están compilados estas 70 contribuciones. La número 1 es el enfoque de la paz y la seguridad. La Organización de las Naciones Unidas, pues, tiene una lucha contra el terrorismo, ¿verdad? Y sobre todo, previene el genocidio. Sabemos muy bien que la ONU surge a partir de la Segunda Guerra Mundial y lo que busca es prevenir que surjan nuevamente estas guerras y principalmente genocidios como la que sucedió con los judíos, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los objetivos. El segundo enfoque de la ONU es el desarrollo económico. Se centra mucho en la mitigación de la pobreza del área rural. Por eso es que surgen estos cuestionamientos de que si en realidad la ONU ha hecho, porque si bien sabemos, la pobreza rural continúa vigente, ¿verdad? También apoya la industria de los países en desarrollo y sobre todo la lucha contra el hambre. Esto en el enfoque del desarrollo económico. El tercer enfoque es el desarrollo social. Acá se enfoca en el mejoramiento de la educación, la prevención, la promoción y cuidado de los lugares históricos, ¿verdad? O la cuestión cultural. Un ejemplo de ello es de que en este 2023 la UNESCO, ¿verdad? La ONU a través de la UNESCO declara patrimonio cultural intangible la Semana Santa, ¿verdad? Entonces busca preservar este tipo de culturas y también las cuestiones naturales. El cuarto enfoque es el de derechos humanos. En este enfoque promueve la democracia y el derecho a la igualdad, ¿verdad? Que es lo que no se da en muchos países. El quinto enfoque es del medio ambiente. Entonces, pues creo que todos sabemos a qué se refiere esto. El derecho internacional está dentro de uno de los 8 enfoques de la Organización de las Naciones Unidas, y acá de lo que trata es enjuiciar a los criminales de guerra, ¿verdad? Porque este fue uno de las bases por las cuales se formó la ONU. Y
la lucha contra la delincuencia organizada a nivel internacional, como por ejemplo la trata de personas, ¿verdad? Es una cuestión internacional, entonces de esto trata el derecho internacional. Asuntos humanitarios, ¿verdad? Como la migración, los refugiados de guerra, como la que tenemos recientemente entre Ucrania y Rusia, y víctimas de desastres naturales. Y como último y octavo enfoque, la salud. Y pues acá se enfoca en la salud materno-reproductiva, la lucha contra el SIDA, ¿verdad? Que es un tema que si bien se fue disipando un poco con esto del COVID, sin embargo sigue siendo un tema pues bastante importante, ¿verdad? Entonces la ONU continúa desde el enfoque de la salud viendo estas problemáticas. Surge, en la actualidad, el secretario general de las organizaciones de las Naciones Unidas, pues todos deberíamos de conocerlo, ¿verdad? Es el señor Antonio Guterres, quien, lo sucedido con la CICIG y el gobierno de Jimmy Morales, pues el señor se dio a conocer mucho acá en Guatemala por esta pugna de que si se quedaba o se iba la CICIG, ¿verdad? Entonces, continúa siendo él el secretario general de las Naciones Unidas. Ivana nos indicaba el Consejo de Seguridad que está integrado por 15 estados. Sin embargo, hay 5 estados quienes tienen el poder de veto. Estos estados son China, Francia, la Federación de Rusia, Reino Unido, Gran Bretaña y Estados Unidos. Estos 5 miembros fueron, o mejor dicho, quedaron establecidos para tener poder de veto porque ellos fueron quienes eran potencia mundial durante la Segunda Guerra. Además de eso, ellos también tenían armas nucleares, entonces queda en ellos el poder de veto. Por ejemplo, si las Naciones Unidas quiere promover algo, con el voto en contra de uno de ellos, con tan solo uno de ellos que vote en contra de la propuesta, definitivamente no se puede llevar a cabo lo establecido, ¿verdad? Entonces, es muy importante el voto de cada uno de ellos y generalmente no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Cuando uno de ellos o varios de ellos hacen una propuesta. En la actualidad se plantea otra pregunta muy importante respecto a la ONU, que es ¿por qué la ONU ya no es efectiva? Hasta el momento se ha visto mucho de que la ONU se ha convertido en una entidad burocrática que ha costado mucho que apoye a los países en cada una de sus necesidades porque se presume que hay cuestiones ideológicas, ¿verdad? Entonces, eso no ha permitido que realmente la ONU desarrolle sus funciones como corresponde en los países miembros, ¿verdad? Por ejemplo, la ONU no puede intervenir tan fácilmente en Venezuela, en Nicaragua, ¿verdad? Donde países son países donde se están violentando los derechos humanos. Entonces, por eso es que se hace este cuestionamiento de qué tan efectiva es la ONU en la actualidad. Y una muestra de ella también es de que en Guatemala, pues no, si bien para muchos la comisión, la CICIG estaba teniendo frutos, sin embargo, no pudo el Estado de Guatemala establecer un acuerdo con la ONU para que continuara, ¿verdad? Entonces, ahí es donde viene este cuestionamiento. ¿Cuáles son los problemas que no puede resolver la ONU? Y no es
que no esté dentro de sus funciones, sino sencillamente desde 1945 hasta en la actualidad no lo ha podido resolver. Está dentro de sus funciones. Una de ellas es acabar con la pobreza, era lo que yo les indicaba, que está dentro de los 8 enfoques, ¿verdad? Que es el desarrollo económico. Dentro del enfoque de desarrollo económico está acabar con la pobreza, sin embargo, hasta el momento no ha habido avance. El tema de África, ¿verdad? El tema de África, si profundizamos un poco, nos damos cuenta que va de mal en peor y la ONU no ha sabido hacer nada. El cambio climático, la democracia, ¿verdad? Hemos visto que en Latinoamérica la democracia pues no ha podido llevarse a cabo como corresponde, ¿verdad? Y es la ONU quien debería de apoyar estos estados para que exista una democracia real, ¿verdad? Sin embargo, ahorita lo estamos viviendo en Guatemala, que definitivamente no lo hay. Entonces, la ONU, si bien fue creada con uno o varios fines, y principalmente es el de los derechos humanos, porque estos se violentaron mucho durante las guerras, hasta en la actualidad ha habido pocos avances y ha sido más como una plataforma para que los presidentes de los estados miembros pues tengan sus 5 minutos de fama. Gracias. Muy buenas noches, licenciada. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Soy el coordinador del grupo número 17, Jimmy Alberto Medina, ¿verdad? Nosotros tenemos el día de hoy el tema el estado de la Ciudad del Vaticano. No sé si me escuchan, compañeros. Sí, se escucha, compañero. Sí, compañero. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que les toca el 16, Jimmy. Oh, perdón. Sí, buenas noches. Sí, nos toca. Perdón, muchas gracias. Bueno, buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Mildred Flores, soy coordinadora del grupo número 16. Y a nosotros nos tocó exponer sobre el derecho internacional. Los compañeros Eunice Val y Kevin López son los encargados de exposición y yo voy a estar a cargo de las diapositivas y la presentación. Mis compañeros Diana Froes, Walter Alexander Aníbal, Claudia Telvina Aguilar, Dulce Stephanie Barrios, Brandon David Sánchez, Francisco Alejandro Piloña y Carlos Roberto López son los encargados de la infografía, perdón. Los dejo con mi compañera Eunice. Gracias. Solo con la presentación. Bueno, compañeros, comenzamos. Lo que nos tocó el tema de derecho internacional. La definición del derecho internacional es la rama del derecho que se ocupa de definir y regular las relaciones entre los estados. Se encarga, entre otros aspectos, de la gestión de la utilización de los bienes comunes a nivel mundial, como el medio ambiente o las aguas internacionales. Mientras que el derecho interno se ocupa de todas aquellas cuestiones que tienen que ver con los individuos en un estado, el derecho internacional se ocupa de las relaciones de los estados. El objetivo del derecho internacional, su objetivo principal es que las relaciones entre los estados, sea armoniosa, pacífica y colaborativa. Es decir, en otras palabras, paz, seguridad y cooperación internacional. El origen del derecho internacional viene de la mano con el surgimiento de los estados. Los elementos necesarios para conformar los estados, como ustedes sabrán, son la población, el territorio, la organización política y la capacidad para entrar en relación con otros sujetos de derecho internacional. Las fuentes principales del derecho internacional son los tratados y convenios internacionales, la costumbre internacional y la jurisprudencia. Los tratados y convenios internacionales son acuerdos vinculantes que generan derechos y obligaciones. Estos están regidos por el derecho internacional y las partes primero negocian y después ratifican.
En razón de las partes involucradas, los tratados y convenios internacionales pueden ser bilaterales y multilaterales. Los tratados y convenios internacionales deben de tener al menos 4 elementos para ser tratados y convenios internacionales. Tienen que ser acuerdos, deben ser vinculantes, deben ser realizados entre sujetos de derecho internacional y deben ser regidos por el derecho internacional. La costumbre internacional es una práctica reiterada en el espacio y en el tiempo. La jurisprudencia que emana de los tribunales internacionales. Cuando hablamos del origen del derecho internacional, se dice que fue en Mesopotamia donde se encontró el primer tratado o el tratado más antiguo. En aquellos tiempos eran prácticas para asegurar el cumplimiento de lo acordado de manera no escrita y tenían un fuerte contenido religioso. En nuestro continente se dice que se tiene conocimiento que los pueblos precolombinos, mayas, zapotecas, incas, olmecas y otras ya habían alcanzado alto nivel de desarrollo político, económico y cultural. Estos pueblos practicaban el comercio entre ellos y celebraban alianzas. Acuerdos que indudablemente son un antecedente de los actuales tratados internacionales. Entre los temas que se tratan entre el derecho internacional o que ocupa el derecho internacional están los temas relacionados a los derechos humanos, desarme nuclear, delito internacional, refugiados, migraciones, uso de la fuerza, trato de prisioneros, entre otros. Antecedentes del sistema de derecho internacional moderno. Uno de los antecedentes del sistema de derecho internacional moderno fue el Tratado de Westphalia de 1648, firmado por la mayoría de potencias europeas en la guerra de los años 30. Dicho tratado estableció algunos de los pilares fundamentales del marco actual jurídico. Cabe mencionar también que otros tratados relevantes como la Declaración de París de 1853 sobre la Guerra del Mar, el Convenio de Ginebra de 1864 sobre el trato de militares heridos en tiempo de guerra y declaraciones de La Haya en 1899 y 1907 para velar por la solución de conflictos a través de medios específicos. La Primera y la Segunda Guerra Mundial impusieron una terrible pausa al desarrollo del derecho internacional. A los inicios de 1945 y tras el final de la guerra, los estados volvieron a laborar para crear un marco jurídico que ayuda a perseverar la paz, seguridad y promover la cooperación internacional. Organismos de la ONU. Las Naciones Unidas se abocaron a la labor de codificar, ordenamiento y desarrollo de un sistema que pudiera mantener el respeto de las obligaciones emanadas de los tratos internacionales. Entre los organismos de la ONU que se han creado para cumplir el ordenamiento jurídico internacional se encuentra la Corte Internacional de Justicia, el Consejo de Seguridad y la Asamblea General. También existen tribunales internacionales y otros tribunales asistidos por la ONU. Derecho internacional público. El marco jurídico del derecho internacional público es un conjunto de normas jerarquizadas y coordinadas que se aplican en relaciones extremas en sujetos soberanos, es decir, que entre estados y otros sujetos de derecho internacional, como las organizaciones internacionales. Este marco busca regular las relaciones y censuras de los mecanismos jurídicos disponibles para todas las partes implicadas, ofreciendo seguridad jurídica a las relaciones internacionales. Un evento importante en la historia del derecho internacional público contemporáneo es la situación de la primitiva sociedad
de Naciones por la Organización de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Derecho internacional privado. La diferencia respecto a la parte pública es que este ámbito de aplicación, es decir, que las relaciones reguladas y a quienes afectan la parte privada del derecho internacional, se encarga de regular las relaciones entre particulares en las que están presentes un elemento extranjero y por lo tanto encuentra el juego de varios ordenamientos jurídicos. Algunos ejemplos del derecho internacional. Derecho internacional público, podemos encontrar el ejemplo del comercio, inmigrantes, y el derecho internacional privado, podemos encontrar el matrimonio y contratos. Con esto damos finalizada nuestra presentación. Agradecemos su atención. Gracias, licenciada, compañeros de aula. Feliz noche. Buenas noches, compañeros, compañeras, licenciada, buenas noches. Ahora sí nos toca, ¿verdad? Nos habíamos confundido un poquito. Les pido disculpas. Bueno, compañeros, yo soy el coordinador del grupo número 17, ¿verdad? Espero que me estén escuchando. Vamos a hablar de un estado que es soberano y posiblemente creo que es el más pequeño, ¿verdad?, del mundo. Vamos a hablar del estado de la Ciudad del Vaticano. Compañeros expositores, el compañero José Otoniel Catú, el compañero Carlos Ramiro Vivar y el compañero que preparó las diapositivas, Wilson Scott Lazo. Dejo el uso de la palabra a los compañeros que van a tener la exposición. Buenas noches, compañeros. Como ya indicaba de introducción, nos tocó el tema de Ciudad del Vaticano. Vamos a ser un poco breves. En este caso, ¿a qué le llamamos Ciudad del Vaticano? Pues la Ciudad del Vaticano, para poder tener un concepto, está ubicada en Roma, Italia. Está acá la sede central y es básicamente la ciudad o la llamada una iglesia católica romana. Este es un estado soberano, básicamente pequeño y en extensión y población, como bien lo mencionaba acá el compañero. ¿Por qué es un estado? En 1929 se firma el Tratado de Letrán entre el Papa Pío XVI y el líder italiano Benito Mussolini, por el que se declara la Ciudad del Vaticano como un estado independiente en el cual se convierte en un país, el país más pequeño del mundo. La forma de gobierno del Estado del Vaticano es básicamente una monarquía absoluta. Curiosamente, se le denomina su rey al Papa, que se elige por un sufragio, pero limitado, el cual puede ser votado únicamente por cardenales menores de 80 años. El jefe del Estado en este caso es el legislativo, ejecutivo y judicial. Él posee los 3 poderes del Estado. Esto es así porque el Estado fue creado para garantizar la independencia de la sede, en este caso de la Santa Sede, en el desarrollo de su misión como evangelizadora. En otras palabras, podemos decir que muchas veces las personas han mezclado la ciudad como tal y la Santa Sede. Han escuchado esos 2 términos, pero básicamente son 2 términos diferentes. Podemos decirlo que conviene diferenciarlo básicamente. Se los detallo. La Santa Sede es el organismo que dirige la Iglesia en todo el mundo. A su vez, acá está el Papa, que gobierna asistido por los directrices. ¿Me puedes ayudar a cambiar la diapositiva? Disculpe. Estamos en la 2. Luego, posteriormente, el Estado del Vaticano, por el contrario, es una institución que da soporte material a todas las entidades de gobierno de la Iglesia. En este caso, todas las entidades que se encuentran en las distintas ciudades del gobierno. Aunque su máxima autoridad también
también siempre es el Papa. Sus funciones están delegadas en una comisión por el gobierno de la Ciudad del Vaticano. Ahorita escuché que estoy en clase. ¿Me puedes ayudar con la tercera diapositiva? ¿Aló? ¿Brian? ¿Aló? Sería la tercera diapositiva. ¿Qué dictan las leyes? Por ejemplo, las disposiciones, en este caso las disposiciones que tenemos serían las disposiciones del legislativo, ejecutivo y judicial, como bien lo mencionaba anteriormente. Por ejemplo, en el legislativo está la promulgación de leyes, los reglamentos generales, tanto las disposiciones como los reglamentos que se publican en boletines oficiales. Judicial cuenta con un juez único, un tribunal de corte de apelaciones, una corte de casaciones, las cuales ejercen sus tareas en nombre del sumo pontífice o del Papa. Y el ejecutivo, pues lo ejerce el cardenal, el presidente de la comisión, que ha delegado por sí el Vaticano. Esta sería mi intervención y a continuación continúa mi compañero. Muchas gracias. Muy buenas noches, yo soy Carlos. Yo les voy a iniciar el tema, lo voy a continuar respecto a la economía del Vaticano. La economía del Vaticano es financiada a través de las ventas de sellos postales y recuerdos a turistas, entradas y museos y ventas de otras publicaciones. La Santa Sede también conduce servicios financieros a nivel global a través del Instituto por las Obras de la Religión, conocido popularmente como el Banco del Vaticano. A menudo el Vaticano ha sido acusado por sus críticos de ser excesivamente rico. En respuesta a demandas de activistas sobre la venta de obras a arte del Vaticano para donar el dinero recaudado a los pobres, el cardenal Paul Joseph Cordés aseveró que la Iglesia Católica tiene el deber de conservar las obras de arte en nombre del Estado italiano y no pueden venderse. La Ciudad del Vaticano es un Estado soberano como toda nación en el mundo busca su supervivencia. En ocasiones se ha visto involucrado en críticas a su política económica, como ocurrió en el año 2002, cuando se puso en tela el juicio a la falta de transparencia de la Santa Sede en sus instituciones económicas por su relación con el Banco en años posteriores. La visita del Papa Benedicto XVI a Alemania, a donde este es oriundo, durante septiembre de 2011, está ligada a la creación de un nuevo Consejo Pontificio para la evangelización de esa área, a la hermenéutica del Vaticano, y cual tuvo su valor de 11 millones de euros para el Vaticano. Ahora les voy a hablar sobre la diplomacia. La Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas con numerosos países. Desde la Edad Media, la sede de Roma ha sido reconocida como un ente soberano. Es la Santa Sede, no el Estado de la Ciudad del Vaticano, la que mantiene dichas formalidades. En la actualidad, la Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas con 180 estados soberanos. El último país con el que estableció relaciones fue Birmania en 2017. Solo 13 países soberanos no mantienen relaciones diplomáticas con la Santa Sede. 8 de ellos son estados musulmanes: Afganistán, Arabia Saudita, Brunei, los Comoros, las Maldivas, Mauritania, Omán, Somalia. Otros 4 son estados comunistas: China, Corea del Norte, Laos y Vietnam. Los otros estados son Bután y Tuvalu. Además, mantiene relaciones diplomáticas con la Unión Europea, con la Soberanía Orden del Militar de Malta. También mantiene relaciones especiales con la Organización para la Liberación de Palestina. La OLP está presentada con una oficina dirigida por el director. Y muy buenas noches, muchas gracias. Esto sería todo acerca del Estado del Vaticano, su economía y su diplomacia. ¿A qué grupo le toca, jóvenes? Ya no hay más grupos, Diego. Acaba de pasar el 16.
No, entonces no, hasta ahí llegamos. Ok, pero falta el 13. 17 era el último. Vamos Aquí a ver estamos ahorita la el lista. 13. Ok, entonces ustedes hacían falta, por favor. Gracias. Buenas noches, licenciada. Ahorita pasamos el grupo 13 con el tema de Estado, ay, disculpe, Estado federal. Las expositoras está Claudia Enríquez, Candy López y la diapositiva está con la compañera Lea Galindo. La infografía de Henry Cambranes, José Gil, Erika Ruiz, Jennifer Calel y Mayra Peña, disculpe. Ahorita que empieza a exponer la compañera, empieza a exponer Claudia. Muchas gracias. Por favor, la presentación. Buenas noches, compañeros. Nuestro tema es Estado federal. Un Estado federal es la unión de varios estados, sin perder su propia naturaleza. Es decir, que pues está compuesto por estados particulares, cuyos poderes regionales gozan de autonomía e incluso soberanía. O sea, cada uno sigue siendo soberano. ¿Cuál es la función del Estado federal? Política interior del país y fortalecer la gobernabilidad democrática en el marco de un Estado de Derecho, así como también regular el derecho a la libertad de expresión, promover la descentralización y el desarrollo municipal como medio para avanzar hacia un Estado federal. Compañera, perdón, es que estoy... Como ya lo decía, la función en sí del gobierno federal es regular la política interior del país e impulsar el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática. Siguiente compañera, por favor. Gracias, buenas noches. El Estado federal es la unión de otros países en un Estado. La diferencia esencial entre este y un Estado descentralizado es el establecimiento de instituciones que autoadministran relativa independencia. Así también, cada Estado federal se rige y cada Estado federado por lo que dicta una suya propia. Cada uno debe tener una constitución y moverse dentro del marco jurídicamente permitido por la Constitución Federal. Para que quede un poquito más claro, les voy a presentar un video. Estado federal es aquel que está compuesto por estados particulares, cuyos poderes regionales gozan de autonomía e incluso soberanía en importantes aspectos de la política interna. Comparten unas instituciones comunes con el resto de la federación y carecen de potestad en ámbitos como defensa o relaciones internacionales. El término opuesto a Estado federal sería Estado centralista. En nuestros días, son estados federales Suiza, los Estados Unidos de Norteamérica, Rusia, México o Alemania, por nombrar algunos ejemplos. Muchas gracias, feliz noche. Se me trabó el internet.
Eso es todo del grupo. Disculpen los del grupo 13, eso es todo. Bueno, Diego, ¿les escribes a los del grupo 13, por favor? Muy bien. Para finalizar el día de hoy, necesito que el día miércoles nos conectemos. Felicidades a los expositores, dieron muy buenas exposiciones. Se ve bastante la forma de cómo lograron trabajar y analizar los temas. Claro que se escuchaba en algunos casos, algunas personas que hasta vuelta le daban a la hoja cuando estaban leyendo, ¿verdad? Pero hay otros que de verdad entendieron, analizaron y pudieron compartir con nosotros todo lo que entendieron, y así es mucho más fácil estudiar un tema. Entonces, los felicito, gracias por la participación que tuvieron, y el día miércoles nos vamos a conectar porque todavía no han dado instrucciones de que se suspendan las clases, qué día, ¿verdad? Para lo que es el descanso de Semana Santa. Entonces, nos vemos el día miércoles para finalizar lo que corresponde para el examen del 24. Dime, Byron. Yo creo que las instrucciones ya las dimos anteriormente, Byron, y están en Classroom. Agradezco muchísimo la participación de ustedes, que Dios les bendiga y nos vemos el día miércoles.